les bendiga, hermanos. Saludos desde aquí, desde nuestras instalaciones, Iglesia León de Judá, en Mid Wilshire, en la Brea y la calle 9. Vamos a seguir edificando su vida a través del mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias por conectarse. Avísale a tus amigos, comparte este en vivo para que la gente pueda conocer más de Cristo. Amén. El domingo pasado celebramos un día de las madres muy precioso y estuvimos disfrutando, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestra madre. Dios las bendiga. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de la importancia y 3 razones fundamentales que hay para apoyar el liderazgo femenino. Ese es el sermón que trataré de predicar en esta ocasión. Amén. Dando seguimiento a este mes tan especial, tan significativo para las mujeres, especialmente para las madres. Y hoy voy a hablar acerca de un personaje y como título le he puesto a este mensaje, la mujer gobernante. ¿Por qué mujer gobernante? Hay 3 razones importantes por qué necesitamos nosotros apoyar el ministerio femenino. A las mujeres de hoy en día, especialmente en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, se les relega a funciones secundarias que no tienen nada que ver con liderazgo. Se les pone un alto a ellas para que desarrollen el potencial que Dios les ha dado a las mujeres. Ellas componen el 70% de nuestras congregaciones. Son las mujeres que ayudan en las labores de enseñanza a nuestros niños. Muchas veces son las que apoyan al recaudar fondos. Se inventan diferentes maneras, comidas, diferentes formas de cómo ellas pueden apoyar el ministerio, el por qué debemos de apoyar el ministerio femenino, y hay 3 razones importantes. En este día quiero llevar a ustedes entonces ese mensaje que tiene que ver con eso, que Dios las usó a ellas también, que en la historia bíblica Dios también las ha usado, que no solamente las llamó para ejercer cuestiones secundarias, pero que las llamó también para ser parte de un liderazgo. Ellas fueron profetisas al igual que los hombres, fueron gobernantes al igual que los hombres, lideraron a un grupo de gente al igual que los hombres. Y quiero llevarlos al texto bíblico que nos habla de eso. Abra su Biblia en Jueces capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 2. Entonces el Señor los entregó a manos de Javín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Ese es el mensaje, el texto bíblico sobre el cual basaremos, amén, nuestra propuesta en esta hora, el por qué debemos, las 3 razones por qué debemos de apoyar el ministerio femenino dentro de nuestras iglesias y en el liderazgo en sí. La introducción es que Israel había abandonado a Dios, eso es lo que nos dice el versículo. Les había venido un castigo por esto, y esto había venido a través del rey Javín, un rey que los oprimía. El capitán del ejército de Javín era Sísara y tenía 900 carros errados, dice, que aterrorizaban al pueblo de Israel. Y había una mujer gobernante, una mujer que impartía justicia, en otras palabras, que los juicios, los litigios del pueblo, ella los resolvía con sus habilidades que tenía de discernimiento, y entonces resolvía esas cuestiones. Curiosamente, la Biblia, antes de llamarle, de darnos sus datos sociales como esposa y madre, nos dice de que Débora era profetisa, o sea, alguien que habla en el nombre de Dios. Y es por eso es que este texto para mí es muy importante. O sea, alguien que es la boca de Dios. Profetiza es un sustantivo femenino que nos demuestra que ante Dios Débora es alguien por medio de quien
Él se digna hablar. ¿Y por qué es significativo esto? Bueno, porque al igual que Moisés, al igual que otros grandes profetas, Débora fue usada para hablar en nombre de Dios, para decir al pueblo de Dios lo que Dios decía. Todos los hombres deberíamos escuchar la voz de Dios a través de las mujeres. Eso es importante, aunque muchas veces, hermano, creo de que los vestigios de machismo que hay en el pueblo de Dios, en los hombres en particular, no dejan que Dios hable a través de las mujeres. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que ellas tienen razón. Dios también las usa a ellas. Esa es la primera razón que tenemos para apoyar el liderazgo femenino dentro de nuestras congregaciones. Amén. La Biblia como verdad infalible. Siempre creemos, los cristianos hemos creído que la Biblia es la palabra infalible de Dios, que no contiene error, que es toda autoridad y que es inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que el contenido de la palabra de Dios en su totalidad es de hecho palabra de Dios, es inspirada, la tomamos como verdad. Y esa verdad dice lo siguiente: la verdad de las Escrituras narran demostrando que las mujeres también fueron usadas por Dios. Las mujeres, dice la palabra del Señor en narraciones así como que habla de una mujer gobernante. La Biblia dice que Débora era primeramente profetisa. Ya dijimos que ese término corresponde a un sustantivo femenino y que significa alguien que habla en nombre de Dios, una portavoz de Dios. Hablaba en nombre de Dios y el pueblo la escuchaba. Era jueza, gobernante de Israel, una mujer que resolvía las querellas del pueblo. Si el pueblo tenía alguna queja contra alguien, entonces venía Débora y Débora escuchaba aquella queja que tenían y era capaz de resolver. O sea, en otras palabras, era una mujer inteligente, daba dictámenes, ella decía qué se haría y el pueblo escuchaba. Como profetisa también el pueblo la escuchaba, tal y como escuchó a Moisés, tal como escuchó a Isaías, a Jeremías, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos narran las Escrituras. Si creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios y que todo su contenido es en verdad palabra de Dios, entonces no podemos nosotros ignorar lo que las Escrituras nos hablan con respecto al ministerio o liderazgo de las mujeres. Débora vivió en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, amén, Israel era un pueblo trivial. Cada quien, dice Jueces capítulo 21, versículo 25, hacía lo que le parecía. Eran 12 tribus, se unían, por ejemplo, para hacer la guerra. Cuando venía alguna amenaza, entonces ellos se juntaban por los lazos sanguíneos que los unían, porque se consideraban descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso era la razón principal por la cual se unían, pero no era una nación unida entre sí. Otro de los factores comunes que ellos tenían era la ley de Moisés, pero como que en este tiempo estaba un poco olvidada, como que habían tiempos donde Israel buscaba a Dios y habían otros tiempos en que se olvidaba de Dios, ¿verdad? Porque todavía no habían entendido o no entendían muy bien las leyes que Moisés les había dejado. Así que no era una nación unificada como tal, ¿verdad? Habían tiempos en que ellos se alejaban de Dios y tiempos en que por causa de ese alejamiento de Dios, la nación de Israel sufría. Estoy seguro que ustedes que han leído el libro de Jueces saben de lo que estamos hablando. Pues entonces Débora vivió en una sociedad donde las costumbres eran patriarcales. El liderazgo del hombre era altamente valorado. Por eso es sorprendente encontrar esta historia en una sociedad patriarcal, por así decirlo, donde el hombre era la cabeza del hogar, donde el hombre era el que decía sí a todo. Y ahora nos encontramos aquí en esta narración a una mujer que está gobernando. Entonces, por eso es sorprendente encontrar y para mí es significativo, por
eso quise transmitir esta verdad que está ahí en lo que nosotros consideramos como palabra inspirada de Dios, infalible, toda autoridad y sin error, ¿verdad? Porque no puede tener error. Entonces lo que está ahí fue escrito para darnos una enseñanza. Amén. Y entonces volvemos, la sociedad en que Débora vivió era una sociedad entonces un poco trivial, patriarcal, donde el liderazgo de los hombres era el principal, mas sin embargo, Débora gobernaba. Entonces esto es excepcional. Es excepcional que ella fuera reconocida. Y el narrador nos dice, antes de darnos su estatus social, nos dice que ella era profetisa. ¿Qué significa eso? Antes de decir que era esposa, él dice, es profetisa. Antes de decirnos que era madre, dice, era profetisa. Ante Dios era la portavoz de Dios. Y ahora pasa lo siguiente. Y luego dice, y era jueza o gobernante. Gobernaba Israel. El hecho de que Débora gobernara Israel, ¿verdad? Quiere decir que gobernaba todo Israel, a todas las tribus que tenían alguna queja, la tenían como una mujer hábil, inteligente, que podía resolver sus problemas y aceptaban sobre ellos su liderazgo, no solamente las mujeres, sino que también los hombres, mis amados hermanos. De esta manera, Débora la presenta la palabra del Señor como alguien que tenía, ¿verdad?, un estatus ante Dios de profetisa, ser la portavoz de Dios, y luego nos dice que el pueblo la tenía como gobernante, porque aceptaba que en ella habían dones que no había en ninguno de los hombres de su tiempo. Por esa razón, ella fue levantada como profetisa y el pueblo, y jueza, y el pueblo la apoyaba. Hoy en día, en el siglo XXI, la mujer no es reconocida en posiciones de liderazgo como Débora lo fue. Entonces ahí es importante entender que hoy en día se necesita una acción, amén, mayor, ser intencionales para el liderazgo de nuestras mujeres, porque ellas también son capaces. Ellas también Dios las ha dotado, les ha dado inteligencia. Amén, son seres inteligentes, no digo más que el hombre, ni menos, pero son iguales. Amén. Ella y él son dotados por Dios. Ninguno es más, ninguno es menos. Ni ella es más, ni él es menos. A los dos Dios les ha dado conforme él ha querido. Así es de que en el caso de Débora, la Biblia respalda a Débora, vuelvo y hago redundancia en lo mismo, como profetisa, la portavoz de Dios. Y como jueza de Israel, que gobernaba Israel y después era la mujer de Lapidot. Muy temprano en la historia de los jueces de Israel aparece esta narración. Y uno podría preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la razón por la cual Dios levanta a Débora como su portavoz y líder? ¿Qué significaba que en esa época patriarcal, costumbres triviales, y nos encontremos esta narración donde Débora tiene un lugar prominente como profetisa y gobernante? ¿Qué son las características que habrían en Débora para que Dios la escogiese como portavoz y que quedara plasmada en la narración bíblica como una mujer gobernante? Bueno, en el Antiguo Testamento, las personas que Dios llamaba a servirle, tales como profetas, siempre fueron personas consagradas a Dios. Débora, por lo tanto, tendría que haber sido una mujer tan consagrada a Dios, tanto que se quitó el estigma que tenían las mujeres de su tiempo
por ganarse el respeto y el sometimiento del pueblo, porque al escogerla como juez, entonces el pueblo se iba a someter bajo la autoridad de Débora, pero no era la autoridad de Débora en sí. La Biblia allí mismo en Jueces nos habla de que la intención de Dios al levantar jueces era no tanto que el pueblo estuviera sometido bajo el liderazgo de un hombre, sino que el hombre solamente era un tipo símbolo, o los gobiernos de como Dios los levantaba como jueces eran símbolos solamente, pero que en realidad el pueblo se sometía a Dios. Así es de que Débora, si Débora era gobernante, entonces, ¿por qué Dios es tan intencional al levantar una mujer? Si Dios no hubiese querido que las mujeres en ningún tiempo, bajo ninguna circunstancia tuviesen un cargo de liderazgo, entonces, ¿por qué levanta Débora y por qué nos deja esta narración tan explicada, tan explícita en las escrituras que describen a una mujer gobernante? Vamos veamos entonces esas características que Débora tenía, esas habilidades de liderazgo que ella tenía, y esa es una de mis segundas razones por las cuales digo de que hay que apoyar el liderazgo femenino. El versículo 4 nos dice, en la narración donde estamos, nos dice: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, una isha, genérico, una mujer. Y bueno, pues ahí, si hubiera llegado la narración hasta ahí, podríamos decir nosotros, bueno, no tiene mayor importancia, ¿verdad? Pero luego nos da su nombre, y nos da su nombre. Es muy importante y significativo porque la nombra. Ya la mujer no está en el anonimato, no está como el nombre genérico, mujer, pero ahora está. Y nos dice que era Débora, así se llamaba, Débora. Y luego nos pasa a decir su posición, primero ante Dios, profetiza. Y luego pasa a lo siguiente: mujer de Lapidot. Es significativo esto para nuestro mensaje porque vemos que ella era primeramente profetisa, después era Débora y por último mujer gobernante. Una de las características femeninas que vemos en Débora es que ella nunca perdió, siempre se mantuvo o era mujer, nunca quiso ser como las feministas quizás del siglo XXI. Porque no estoy predicando un feminismo, sino estoy hablando que reconozcamos que los hombres y la iglesia de este tiempo reconozcamos el por qué la mujer debe de servir dentro de la iglesia. Y dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Estoy seguro que no solamente esos hijos de Israel incluía también a hombres, no solamente mujeres, las que venían a ella, porque ella era un líder capaz, un juez capaz de declararles sabiamente lo que Dios decía. La segunda razón por la cual debemos de apoyar el ministerio femenino es por su capacidad. Ella tenía capacidad. Ya hablamos del contexto sociocultural en el mundo que Débora vivió. No hablaré más de ello, pero llama la atención cómo el narrador de esta historia, mi hermano, da un dato interesante en cuanto a Débora. Nos dice de que ella es alguien excepcional. Quizás Débora, como las mujeres de hoy en día, tuvo que el estándar, la barra era más alta para ella. Y creo que las mujeres tienen un estándar si quieren ser exitosas, ¿verdad? Que alcanzar más que los hombres hoy en día. Porque ellas deben demostrar sus capacidades, sus habilidades, su inteligencia. ¿Y sabe qué? También deben sobrepasar, también deben de sobreponerse
al machismo que impera aún dentro de nuestra propia iglesia. Ya hablamos de que antes de mencionar que era mujer de un fulano, menciona que era gobernante, profetiza y luego pasa a ser mujer. Alguien pudiera decir, ¿pero qué significa eso? Eso no tiene nada que ver. Bueno, en el tiempo que vivió Débora, era importante esto porque siempre el hombre era mencionado primero. En este caso, podría ella haber sido mencionada. Lapidó, tenía una mujer que gobernaba, pero en este caso no. Dice, había una mujer gobernante en Israel y esa mujer gobernante era profetisa y segundo o tercero se llama Débora y por último es mujer. O sea, si lo vemos de otra manera, era gobernante, su compromiso con el pueblo, profetiza, su compromiso con Dios y por último era esposa y quizás posiblemente madre, ¿verdad? En vez de decir la mujer de un fulano, este pasaje nos habla y claramente está reconociendo el liderazgo que Débora tenía en esos tiempos. Se reconoce entonces a Débora, como ya lo dijimos, como profetiza, al igual que cualquiera de los profetas de Israel, ya lo dijimos. No dice que era menos que los profetas de Israel, pero alguien puede decir, bueno, pero no encontramos ningún escrito de Débora, como lo encontramos de los otros profetas, etcétera, etcétera. Bueno, sí es cierto, tiene razón, pero lo que sí es importante que nos dice que era gobernante, que era profetisa y que era, ¿verdad?, esposa. Así es de que Débora entonces tenía capacidad, amén, la capacidad de dar veredictos justos al pueblo y también, amén, de la misma manera se comunicaba con Dios para después transmitir la voluntad de Dios al pueblo y se encuentra entre los jueces elegidos de Israel, al igual que los jueces como Gedeón, como Sansón, como Samuel. De esa misma manera, Dios le había confiado a Débora ante Dios. Los hombres y las mujeres son iguales y Él deposita su poder y su mirada y escoge a ambos por igual, amén, para que le sirvan como Él quiere. Otra de las características de Débora era que ella era profetisa. Ya lo dijimos, no hablaremos, no nos detendremos demasiado en este punto, pero ella era profetisa entonces, esa era su característica. Pero sobre todo, ella no deja de ser mujer. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia, porque la mujer no debiera de estar reclamando derechos para estar encima del hombre, para ser gobernante del hombre, pero sí para tener derechos iguales, derechos que le den la oportunidad a ella a desarrollarse, porque es nuestro tema de hoy en día. ¿Por qué no apoyar el liderazgo femenino? Para que ella no se encuentre relegada en aquellos talentos que Dios le ha dado y la retrase. Por eso el mensaje es para que ellas se levanten y tomen el lugar que Dios ha dicho que usted, mujer, tiene. Levántese, sepa que Dios la ha llamado, que en estos tiempos usted es valorada, lo que hace por la obra del Señor es extraordinario. Muchas veces ustedes hacen más que nosotros los varones. Muchas gracias a ustedes, Déboras del siglo XXI, que se paran y toman el lugar que Dios les ha dicho que ustedes tienen. La característica que ya mencionamos era entonces que Débora era alguien por el medio de la cual Dios hablaba. Pero digo esto, hermano, o este mensaje con humildad y respeto. Mi intención no es causar ni decir a ustedes que están viendo esto, ¿verdad? De por qué usted debe de darle lugar a las mujeres en su iglesia. Cada quien podrá hacer esas determinaciones, sus propias congregaciones. Amén. Pero lo que sí quiero decir es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios usa a las mujeres tal y como son. Se sentaba bajo una palmera, dice. En el proceso de entender el significado del texto, los predicadores tenemos que hacer indagaciones en cuanto al significado de ciertas palabras
palabras que a veces parecen oscuras y que necesitamos entenderlas más. Muchas veces tenemos que ir un poco más profundo a ver qué quiere decir palabra tal. En este caso, la palabra palmera llamó mi atención. ¿Qué significará eso? Bueno, pues no le pude hallar otro significado que una palmera datilera de allá del Medio Oriente. Bueno, pues no le hallé mayor significado entonces, y por eso estuvimos comparando varias cosas, y el único que puedo llegar es que cuando habla de la palmera está relacionada con el justo. Por ejemplo, encontramos que el justo florece como las palmeras. En este pasaje, más sin embargo, no hay otro, creo, mayor significado más que Débora nos da un detalle de cómo era ella, de que como mujer no perdió esa creatividad, porque pues a qué hombre se le ocurriera quizás estar debajo de una palmera en el calor o qué sé yo, ¿verdad? Impartiendo juicio, recibiendo al pueblo que venía a consultarle a ella, pues solamente a una mujer se le habría ocurrido. En otras palabras, Débora buscó un lugar donde pudiese cumplir su misión, donde pudiese cumplir sus funciones de jueza de Israel, de gobernante. Así es que, mi hermano, yo veo aquí que Dios usa a las mujeres por el hecho de que son mujeres, tal y como usa al hombre. Cuando Dios envía su palabra, no la envía con un sello masculino diciendo solo los hombres pueden hablar de mi palabra. En esta narración que estamos viendo, en este caso, Dios escogió a Débora por sus capacidades de liderazgo, por sus habilidades de gobernar a un pueblo, por su corazón cercano a Dios, porque también vivía en sumisión, en comunión cercana con Dios, tanto que Dios le confiaba su palabra para que ella la dijera a su pueblo como su portavoz. La tercera y última razón por la cual debemos de apoyar el liderazgo femenino es por la valentía que ella tienen, ¿verdad? En este caso, Débora habla en nombre de Dios a Barak para que fuese a derrotar a los enemigos de Israel. Ella está declarando el plan de Dios, el plan que Dios le había dicho. De esta manera los enemigos de Israel pueden ser derrotados. La opresión puede ser quitada de Israel si Barak seguía las instrucciones de una mujer. Y en este caso, pues ya sabemos que era Débora quien le decía de cómo hacer para derrotar la opresión que estaban viviendo, para librarse del yugo del rey Jabín y de Sísara, su capitán, que los oprimía. Barak dice que no irá al menos que Débora vaya con él. Solamente si Débora le acompaña, entonces Barak se compromete a ir. No quiere ir solo. ¿Por qué razón? Nos lleva a especular. ¿Será que tenía miedo? ¿Será que era una persona cobarde, por así decirlo? Bueno, de alguna manera era una persona importante que tenía influencia, poder llevar a un ejército a la guerra. Entonces era alguien que tenía poder de convocatoria. Entonces no podemos decir que era un cobarde, solamente de que él no quería ir solo, quería que Débora lo acompañara. ¿Por qué razón? Porque él sabía el estatus, el respeto que el pueblo, o en otras palabras, los guerreros tenían hacia Débora. Y le dice, solamente si me acompañas entonces a la guerra iré yo a lo que tú me estás mandando, en otras palabras. Débora le dice entonces, yo iré, pero la gloria no será para ti. Débora tenía la valentía que Barak no tenía, y eso era ir al frente de batalla, inspirar al pueblo con los guerreros, donde están las líneas de batalla y donde se van a enfrentar. ¿Y qué piensan ustedes? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Será que Débora era más valiente que Barak en este sentido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos dice de Débora además? ¿Nos dice de que era una mujer más valiente que Barak? ¿O qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué Débora dice, sí, yo voy, y no se rehúsa en ningún momento a ir a la batalla? ¿O será que las mujeres muestran más valentía que los hombres en ocasiones? Les cuento esto como anécdota. Cuando
mis uñas, una uña de un pie anda enterrándoseme. Entonces mi esposa me dice que soy un cobarde porque lloro con nada cuando ella está sacando las uñas. Y me dice, te vieras si tuvieras dolores de parto. Y le digo, no creo que haya algo más terrible que el dolor de una uña enterrada. Pero ella dice que los dolores de parto son peores. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, era solo una broma. Pero volvamos a nuestra historia para no entretenernos mucho por ahí en esas cosas de que qué duele más. La palabra valiente muchas veces es asociada solamente, ¿verdad?, con el machismo, con el hombre. ¿Podría ser más usada para las mujeres? Volvamos a Débora. En el caso de Débora nos dice que su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza a los guerreros, aquellos hombres que estaban enfrentando a los opresores. Débora estaba allí al frente y ella causaba como líder esa confianza que los guerreros deberían de tener. Si pensamos en que las mujeres son temerosas o miedosas, yo diría, pensémoslo una vez más. En Débora no vemos miedos. Es una mujer valiente y ella demuestra y pone en alto y representa a las mujeres hoy en día y de todos los tiempos como que las mujeres son valientes, y la verdad que sí lo son. Ella está allí en el frente de la batalla, aún sabiendo que puede morir. Vemos también que ella tenía un instinto materno. Dice el versículo 5 y 7 que cuando ella canta la victoria, el canto del triunfo, después de que Israel derrotara a sus enemigos y que Jael, al capitán más perverso que había oprimido a Israel, no fue un hombre, fue otra mujer valiente, Jael. Débora compone un canto y ella canta de lo siguiente. Ella tenía un instinto materno, una sensibilidad social que no la veían todos los hombres, que muchas veces también hoy en día está la necesidad, pero vemos a través de la historia, a través de los grandes movimientos que han surgido y han sido fundados muchas veces por mujeres. Por ejemplo, el Salvation Army fue fundado por una mujer. Una mujer que vio en los campos de batalla cómo los hombres caían y estaban malheridos y pasaban agonizando por días. Y ella levantó algo que se llamó el Salvation Army, a sacar a aquellos hombres en la guerra civil del campo de batalla y empezarlos a curar. También tenemos otras mujeres que hicieron grandes obras, que levantaron ministerios, tal y como aquella mujer que formó o levantó los Angeles Temple. Los Angeles Temple fue fundado por una mujer que tenía una conciencia social, que empezó a ayudar a los pobres. Y asimismo, ahora vemos aquí, entonces, en Débora, esa mujer que tiene ese instinto materno, que le duele lo que está pasando y que como madre que no puede soportar las desgracias de sus hijos, está atenta y busca y trata de hacer todo lo que esté a su alcance para sacar a sus hijos de su condición. Y ella dice lo siguiente en el canto triunfal: ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Débora sentía ese amor materno por Israel. Le molestaba la condición de opresión en la que el pueblo vivía. Y como hijos, Débora levanta a los guerreros, les dice: levántense. No es tiempo de seguir aguantando esta opresión. Llama a Barak, le dice qué hacer, le dice: Dios va a estar contigo. Una mujer líder que la escritura respalda ese liderazgo, amén, y que los hombres le escucharon y, en otras palabras, aunque suene controversial, se le sometieron, hicieron tal y como ella les dijo. Yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en nuestros tiempos? ¿Qué ha cambiado en estos días? ¿Por qué la mujer está relegada a oficios secundarios?
y no al puesto de liderazgo. ¿Será que Dios ya no las toma en cuenta? Yo soy de los que creen que Dios también levanta a las mujeres, que Dios usa a las mujeres. Si vemos en los servicios de oración en nuestras congregaciones, son las mujeres las que están orando. Basta con que usted voltee a ver a su alrededor en su congregación para darse cuenta que la mayoría de los miembros de las iglesias son mujeres. Y en ocasiones son mujeres y niños con sus hijos. Ellas se interesan porque sus hijos aprendan la palabra de Dios. Yo creo de que ha llegado el tiempo en que las mujeres se levanten para la gloria del Señor, en que las mujeres tomen el lugar que Dios les ha dicho que tienen que tener. Y nosotros los varones no tenemos que ver en ellas una competencia. No tenemos que ser machistas, tenemos que dejarlas, tenemos que permitirles que ellas se levanten y tomen el lugar que Dios les ha dado ya, que está tan claro en las escrituras como en esta narración de la que estamos hablando. Este no es un texto aislado que habla del liderazgo de una mujer. En otras ocasiones vamos a ver mujeres en otra posición ejerciendo algún tipo, amén, de influencia en el pueblo. Mi llamado a lo que nos ven en esta tarde y el propósito de este mensaje es que debemos apoyar el liderazgo femenino porque es completamente bíblico. Debemos apoyar el liderazgo femenino porque Dios ha dotado a las mujeres con capacidades de liderazgo al igual que a los hombres. Ellas no son nuestra competencia, ellas son nuestras compañeras de ministerio. Debemos apoyar el liderazgo femenino porque Dios también las toma en cuenta como mujeres que son, aún siendo madres y esposas. Dios ve en ellas instrumentos útiles para que sean sus profetas, sus portavoces y sean esas lideresas que levantan al pueblo del Señor. Reconozcamos entonces que Dios llama a las mujeres porque a Él le place, porque a Él le place usarlas y dotarlas y capacitarlas y habilitarlas para que sean líderes en nuestras congregaciones. Dios las llama por quienes ellas son. Dios las ama y también les ha delegado talentos de liderazgo. Reconozcamos eso en nuestras amadas mujeres como las compañeras de ministerio, de hogar y la madre de nuestros hijos que son. Amén. Apoyémosla en nuestra iglesia. Seamos intencionales en levantar a aquellas mujeres que Dios está usando y que se vea que hay en ellas esas características que habían en Débora: mujeres valientes, mujeres sometidas a Dios y mujeres con habilidades de liderazgo. Démosle el lugar y el honor, la consideración de amor, de comprensión, de cariño que cada una de ellas merece, porque primeramente Dios ya les ha dado esa confianza para que sean líderes al igual que nosotros los varones. Oremos. Señor, te pedimos que, Padre Celestial, aquellas mujeres que están en opresión, que aquellas mujeres que tú has llamado, Señor, o las que vas a llamar, o las mujeres que quizás vayan a ser inspiradas a través de este mensaje, tomen el lugar que tú ya les has dado. Que, Señor, sigan adelante, Padre, desarrollando, Padre, a lo máximo las habilidades que tú has puesto en ellas. Ellas también son capaces. Ellas también, Padre de la gloria, te sirven al igual que los varones. Gracias por las hermanas, las esposas de los pastores, Señor, que muchas veces, Padre de la gloria, la gente no las reconoce como debieran, pero también son parte importante dentro de la iglesia, Padre. Gracias por esas damas, por esas mujeres esforzadas, Señor. Síguelas bendiciendo, síguelas levantando, Señor. Síguelas usando, Padre. Que hoy se levanten esas Déboras, Señor. Que se levanten, Padre de la gloria, valientes, sometidas a ti, Señor, pero sobre todo con la palabra, Señor, que tú ya les has dado.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, a todas las hermanas, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Jacinto, pastor de la Iglesia León.